Si bien es verdad que en nuestra cultura católica sabemos bien que no puede haber jamás contradicción entre fe y razón, no es menos cierto que todo lo que atañe a la fe desborda por los cuatro costados los límites constreñidos de la razón. Y esto ocurre tantas veces en los encuentros con Jesucristo. De hecho, la pregunta con la que comienza el pasaje del Evangelio de hoy, los 7 versículos que nos propone hoy la Santa Madre Iglesia del Evangelio de San Juan en el capítulo 6 a partir del versículo 52, nos recuerda muchísimo a la pregunta que le hizo Nicodemo de noche a Jesús cuando le dijo que había que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y Nicodemo, dejándose llevar por la razón, preguntó cómo puede un hombre adulto volver a entrar en el vientre de su madre. Recuerda también a la pregunta de Felipe o de los demás apóstoles cuando Jesús les pregunta por la comida para dar a tanta gente que le ha seguido desde hace 3 días y no tiene nada de comer. Y le dice la racionalidad. Hace el inventario, 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Ve el problema, ve la realidad desde una perspectiva estrictamente y fríamente racional. Hoy la pregunta es la misma. En este caso, discutían los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, y recordad la fuerza de la expresión, porque es la divinidad de Cristo que habla en este momento. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y otra vez la promesa, yo lo resucitaré en el último día. Mirad, el problema de la razón es que en vez de estar al servicio de la fe, y esto es precisamente en lo que constituye la teología, es la reflexión, es aplicar la razón al dato revelado, al dato de fe, fides querens intellectu. Sin embargo, cuando se disocian o cuando una se impone a la otra, cuando queremos hacer pasar el misterio de fe a través del prisma de lo racional, de lo que se puede constatar en un laboratorio contante y sonante, tangible, visible, audible, inmediatamente revienta y destroza todo el misterio de la fe, todo el misterio de la revelación. Por eso, qué importante es saber escuchar las palabras de Cristo, no abdicando de la razón, pero con corazón creyente, como la persona que se abre al misterio, un misterio que jamás se puede comprender. Comprender significa abarcar, que yo soy más grande que lo que abarco. Pero sí entender, intus ire, en latín, entrar adentro. Sí puedo ser introducido en el misterio, ni siquiera entrar yo. Es Dios quien me introduce en el misterio de su vida. Y esto es lo que repite Jesús. En vez de tratar de racionalizar el misterio, en vez de echarle agua a la fe, en vez de querer anular todo lo que supone de sobrenatural en la revelación, anulando los milagros, anulando las obras magníficas de Dios en el Antiguo Testamento, lo que tenemos que hacer es simplemente escuchar a Cristo con corazón creyente. No entiendo, no comprendo muchas veces, pero me dejo introducir en el misterio. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y él, en el discurso del pan de vida, lo que pasa es que no son capaces de hacer el vínculo entre es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo y el si no coméis la carne del Hijo del Hombre, que el pan es la carne, que el pan ordinario se ha convertido en la carne del Verbo y en su sangre, es entonces cuando tenemos vida. Ahora, yo me creo esto. Yo me creo que el modo ordinario, no exclusivo, y estamos en una época muy sensible a esto, porque mucha gente en estos meses está privada precisamente de recibir la materialidad del sacramento,
sin embargo, no está para nada privada de recibir la gracia del sacramento. Una persona puede comulgar y no recibir la gracia. Y una persona, por lo que sea, no puede comulgar, pero sí recibir la gracia de la comunión, que es lo que llamamos, entre otras cosas, la comunión espiritual. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Comulgar, recibir a Cristo en la Eucaristía, recibir el pan de vida y el cáliz de salvación, significa tener en nosotros su vida. Es poder decir como San Pablo, vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y como dice el padre Gonzalo Mazarrasa en una canción preciosa, que está para mí casi al mismo rango de San Pablo, bromas aparte, dice, vivo, pero ya no vivo en mí, porque eres tú mi vida y mi verdad. Desde que escuché tu voz y te seguí, la vida para mí volvió a empezar. ¿Qué tengo dentro que no comprendo? ¿Por qué tanta felicidad que no merezco? ¿Qué he sido el hombre que de Dios ha recibido tanto amor? Estos versos de esta canción resumen maravillosamente lo que nos acaba de decir el Evangelio de San Juan. Pero ¿quién soy yo? ¿Qué tengo dentro que no comprendo? Bueno, lo que tienes dentro que no comprendes es la vida eterna. Y la promesa de que Jesús te tomará de la mano, te hayan incinerado, te hayan comido los gusanitos, te hayan enterrado donde te hayan enterrado. Yo siempre diré que a mí que me entierren donde terminó este camino, a mí que no me lleven a ningún sitio. ¿Qué es en las selvas de aquí del sur Sudán? Pues ya rezarán por mí ante mi tumba los sursudaneses. Y si hubiera sido en un cañaveral, bendito sea Dios, y si hubiese sido en las arenas del desierto de Etiopía, pues tan bendito sea el mismo Dios. Da igual, lo único que importa es saber que Él vendrá y me tomará de la mano, y me resucitará, y mi carne resucitará, y viviré con Él, y seré eternamente feliz con Él. Y mis ojos verán, y mis manos tocarán, y mi corazón gozará con la presencia de aquel que tanto me ha amado, y cuyo amor he conocido, y del que espero haber hablado bien, del que espero que todos vosotros os hayáis hecho dignos, y hayáis hablado bien. Insiste Jesús, mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. ¿Por qué añade la palabra verdadera? Verdaderamente es porque nos cuesta tanto creerlo. Cuando decimos, ¿ha resucitado el Señor? No, parece como que no basta. Tenemos que decir, verdaderamente ha resucitado el Señor. O sea, es como si decir solo ha resucitado es como, bueno, claro, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, es cuando enterramos a una persona, pues siempre vivirá en nuestros corazones. Bueno, lo siento mucho, en mi corazón no va a vivir el recuerdo más que de mi padre o de mi madre, pero eso no es a lo que se refiere el Evangelio. No, que Cristo vivo, Él está dentro de mí, que hay otra persona, es más, hay 3 personas dentro de mí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la segunda persona está dentro de mí, con su cuerpo de hombre, con su sangre de hombre, con su entendimiento, su sensibilidad, con su amor de hombre, con su alma de hombre y resucitado. Vamos, esto es como para echarse a llorar, ponerse de rodillas y decir, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Y aquí nos habla del misterio de la inhabitación. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Es la habitación, la inhabitación de todos nosotros en el misterio de la Trinidad, que es donde inhabita la Iglesia. La morada de la Iglesia no es en San Pedro del Vaticano, es en el misterio de la Santísima Trinidad. Ahí vivimos, unos de una manera perfecta porque ya están en el cielo, la Santísima Virgen incluso ya resucitada, y los demás en camino, porque somos una iglesia peregrina o porque somos una iglesia purgante, los que están en el purgatorio. Entonces, vivimos en Él. Dice la carta a los Hebreos, en Él vivimos, nos movemos y existimos. O, al revés, dirá Jesús, si alguien me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Que Él vive en nosotros, que nosotros vivimos en Él. Al final lo único que quiere decir es que somos uno, por Cristo con Él y en Él,
en el Padre por el Espíritu Santo. Y como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Es que yo ya no vivo de mí, yo ya no soy el principio activo de mi propia vida, yo no tengo ninguna iniciativa. Por eso la obediencia es tan importante en la Iglesia. Pues ¿por qué? Porque es dejarse mover por el Espíritu Santo. Y la Iglesia es la que da carne al Espíritu Santo. Y en este caso la jerarquía de la Iglesia es la que manifiesta con palabras que yo pueda entender en un idioma que yo haya estudiado y aprendido, que yo me pueda enterar lo que el Espíritu Santo quiere de mí. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. Fijaros que vuelve a insistir en esta idea tan propia de este capítulo 6. Ya lo había dicho anteriormente, lo vuelve a repetir, que no fue Moisés, que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Este es el pan que ha bajado del cielo. Soy yo el pan que ha bajado del cielo. Yo soy el pan de vida. Es mi carne y mi sangre la que tenéis que comer y beber. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Vivo, pero ya no vivo en mí, dice la canción, porque eres tú mi vida y mi verdad. Desde que escuché tu voz y te seguí, la vida para mí volvió a empezar. Para mí la vida es Cristo y Cristo en la Eucaristía.